municipal para llevar adelante proyectos. Estamos haciendo nosotros nuestro esfuerzo para coordinar, pero ese mismo esfuerzo deberíamos hacer en la región metropolitana y ver cómo hacer un solo proyecto, por ejemplo, en el caso del campo ferial, y no haber tenido ese escándalo que ha sufrido nuestra asamblea departamental hace apenas algunas horas. Bueno, les decía, ahora que ha vuelto la presentación, 8% corresponde a los municipios. Y en el caso específico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, su presupuesto representa el 0.62% de todo el presupuesto que tiene el país. Miren ustedes, menos del 1%, y resulta que tenemos casi el 10% de la población en nuestro municipio. El 10% de la población del país vive en La Paz, pero administramos menos del 1% de todo el presupuesto general del Estado. Adelante. De esto hablaba también nuestro viceministro. Las transferencias per cápita. Un ciudadano en Cobija recibe por transferencias per cápita, coparticipación tributaria, IDH, etcétera, 4.500 bolivianos. En Tarija, 2.700. En La Paz, 1.300. Esas son las diferencias. Sí, es verdad, puede ser que para llegar a Cobija sea más complicado hacer servicios, obras, pero de todas maneras hay un desequilibrio entre lo que recibimos nosotros por habitante y lo que están recibiendo otros compatriotas en el resto del país. Hacía referencia el viceministro al caso de Tarija, efectivamente, ¿no? Donde todavía se exigen más y más recursos, pero si hacemos este cálculo por persona, veamos las enormes diferencias que existen entre habitantes de los distintos municipios y departamentos. Sumado a ello, al efecto del censo, hemos tenido una disminución de las transferencias nacionales. A partir de la gestión 2014, las transferencias del Tesoro han disminuido. Y hoy día, por ejemplo, miren ustedes este dato tan importante. Hoy día, el presupuesto del gobierno municipal 2017 está basado en un mayor porcentaje en recursos propios que en las transferencias nacionales. Ese es el gran esfuerzo que hemos hecho para generar nuestros propios recursos y no depender únicamente de las transferencias nacionales, que ya vuelvo a decir, estamos hablando principalmente de la coparticipación, porque el IDH ha bajado muy significativamente, pero es esa coparticipación que también son nuestros recursos, porque nosotros pagamos esos impuestos en La Paz, aunque los administre y los distribuya el gobierno nacional. Debo recordar, no está el dato aquí, pero también debo recordar que La Paz, ciudad, es la ciudad que más paga impuestos en el país y que más genera impuestos para el propio erario nacional. Y el gobierno no paga impuestos de sus inmuebles. Vamos a hablar de eso más adelante. El nivel central ha reducido las transferencias de 1.500 millones a 778 millones entre el 2013 y el 2016. Es decir, en los últimos 3 años hemos perdido cerca de 700 millones de bolivianos por efecto del censo, pero también por efecto de la reducción del IDH y de la propia coparticipación tributaria. En los últimos 6 años, en promedio, solo el 80% de los recursos que provienen de la coparticipación pueden ser destinados a proyectos que nosotros decidimos, porque hay un 20% que cada vez se hace mayor, que se está decidiendo a través de leyes nacionales
para que nosotros invirtamos estos recursos que nos corresponden, que son nuestros, en políticas nacionales. Varias de ellas las compartimos, claro, por supuesto que sí, pero otras mínimamente deberíamos sentarnos, conversar, dialogar para ponernos de acuerdo, como está pasando ahora último con el tema del bono para las personas con discapacidad. Hemos hablado con las autoridades nacionales y ojalá nos pongamos de acuerdo para establecer un cofinanciamiento. Todos estamos de acuerdo en el bono, pero mínimamente compartamos esos recursos en lugar de que toda la carga la tengamos que asumir solamente los gobiernos municipales. Adelante, por favor. Este es otro dato importante que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Miren, el 83% de los beneficiarios del seguro de salud que paga el municipio de La Paz provienen de otros municipios. Es un dato tremendo. Los servicios de salud de nuestro municipio, los seguros que nosotros pagamos, no solo son para nuestros habitantes, sino para los habitantes de otros municipios. Ya lo hemos dicho, no nos vamos a negar nunca a darles servicios, pero también esto significan costos que nosotros asumimos en beneficio de otros habitantes. Adelante. 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 Este es otro dato importante. Las donaciones recibidas por países y organismos internacionales llegan a su fin el 2017. Pero además de todos los proyectos, una más por favor, de todos los proyectos, adelante, bueno, se trancó, de todos los proyectos, una atrás entonces, que se gestionan en la cooperación internacional, lo que nos llega a nosotros en términos de recursos de financiamiento externo es mínimo. En nuestro presupuesto los recursos de financiamiento multilateral ya prácticamente no existen, teniendo el municipio de La Paz una gran capacidad de crédito, de endeudamiento y que podría solventar gran parte de las necesidades que tiene nuestro municipio. Estamos haciendo gestiones, ojalá nuestro viceministro nos colabore en eso también, estamos haciendo gestiones para acceder a estos recursos de crédito y poder compensar estas tremendas reducciones que hemos tenido en el transcurso de los últimos años. Sabiendo, viceministro, que el municipio de La Paz, usted lo sabe bien, es el más eficiente del país. Este año 2016 hemos cerrado con un nivel de ejecución del 97% de nuestro presupuesto. Muchos municipios tendrán dificultades en su ejecución, en su eficiencia. No es el caso del municipio de La Paz. El municipio de La Paz tiene una ejecución muy alta, muy eficiente y por lo tanto eso nos da también derecho a acceder recursos de la cooperación internacional y de crédito para poder solventar nuestras necesidades. Adelante. Como ya lo habíamos dicho, la participación de nuestros recursos propios ya ha superado este año 2017 a los recursos que recibimos por transferencias nacionales. Adelante. Aquí están, miren, los costos por ser sede de gobierno. Si las entidades públicas pagaran impuestos, solamente hablando de sus inmuebles, estamos hablando de 200 millones de bolivianos que no estamos percibiendo. Y que, como sede de gobierno, deberíamos mínimamente recibir recursos de compensación. ¿Queremos seguir siendo sede de gobierno? Por supuesto que sí, vamos a seguir siendo. Así lo hemos decidido todos y así está inscrito en la Constitución. Pero el ser sede de gobierno debe implicar compensaciones también.
porque el gobierno nacional usa nuestras vías, nuestras calles, nuestros espacios. Y no estamos pidiendo nada que no se haya hecho en otros lugares. En otras capitales, sedes de gobierno, en Quito, en Ciudad de México, en Lima, esas ciudades tienen un régimen especial de recursos adicionales por ser sede de los poderes del Estado. Y este es un tema que tenemos que discutirlo hacia adelante para que nuestro municipio, sede de gobierno, pueda tener más recursos para afrontar estas necesidades. Adelante. Entonces, miren ustedes, si sumamos las pérdidas que hemos tenido por efecto del censo, 497 millones, por las transferencias del gobierno que se han reducido principalmente en IH, y por estas exenciones tributarias, estamos hablando de 1.500 millones de bolivianos menos que el gobierno municipal está recibiendo en los últimos 3 años. Dos que debíamos haber tenido por el censo equivocado y por las transferencias, y uno que no teníamos, ciertamente, pero que ojalá en el futuro, a partir de nuestra Carta Orgánica y seguramente de las decisiones que tomemos en el área metropolitana y en el propio departamento, debamos tener como régimen especial adecuado a nuestra calidad de ser sede de gobierno. Adelante. Este datito era el que quería mostrarles hace rato. De acuerdo a los datos del Banco Central de Bolivia, entre el 2006 y 2015, el gobierno central contrató una nueva deuda externa por un valor de 10.000 millones de dólares. De la misma, solo el 1% fue en beneficio del municipio de La Paz. Otra vez, 1% versus 10% de habitantes del conjunto del país que alberga nuestro municipio. Adelante. Adelante. Nosotros tenemos, como saben aquí nuestra dirigencia social, un sistema de planificación que es único y que distribuye adecuadamente los recursos que tiene y que administra el gobierno municipal de La Paz, a través de este sistema de los fondos de servicios, del fondo estratégico, del fondo de servicios de deuda, del fondo de funcionamiento y del fondo de atención ciudadana. Esta es la manera en la que todos los recursos del presupuesto anual se distribuyen. Fondo de servicios, para pagar los servicios públicos, desde la basura hasta los seguros. El fondo estratégico, los grandes proyectos estratégicos que tiene la ciudad, el bus, por ejemplo, el La Paz Bus. El fondo de atención ciudadana, el puente, ¿cierto? Todos están invitados a la inauguración del puente Gutiérrez Guerra el día domingo. ¿Qué parece? Ojalá el gobernador nos pueda acompañar también el día domingo. Y el viceministro, si tiene tiempo, también está invitado a acompañarnos. Ahí están en el fondo estratégico los proyectos estratégicos de la ciudad. En el fondo de atención ciudadana están los recursos que deciden nuestros vecinos para cada una de sus zonas. El fondo del servicio de la deuda, que es la deuda que pagamos anualmente, y finalmente el fondo de funcionamiento, que son los gastos administrativos de funcionamiento del gobierno municipal. Adelante. Adelante. Ya hemos mostrado en qué invertimos nuestros recursos. Decíamos, el gobierno municipal presenta una ejecución del 98% en el 2016. Y así es como ha ido cambiando nuestro presupuesto. Miren, este cuadro, queridos hermanos, es muy importante, porque aquí se muestra cómo ha cambiado también la inversión que realiza el gobierno municipal. No todo es cemento, ¿no? No todo es cemento. También están los servicios de salud, también están las escuelas, también está la calidad educativa, están nuestras defensorías, están nuestras guarderías infantiles, etcétera, etcétera, etcétera.
por efecto de la demanda, pero también por la disminución de recursos, hoy día la mayor cantidad del presupuesto municipal se está destinando a inversión social y en un segundo lugar a inversión de capital, que son específicamente los proyectos que se traducen en obras. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sí se ha cubierto una buena parte del déficit que teníamos en los últimos años en infraestructura. ¿Falta mucho por hacer? Sí, falta mucho por hacer. Pero donde ha ampliado la demanda de nuestros propios vecinos ha sido la calidad de los servicios que nos están exigiendo. Y nosotros cubrimos, en el marco, por ejemplo, de los servicios, cubrimos el personal de salud de nuestros hospitales, que no debería ser una responsabilidad directa nuestra. Ustedes saben que en la mayoría de los municipios capitales es el gobierno y las gobernaciones a través del CEDES quienes cubren el personal de salud de hospitales. El municipio de La Paz tiene 4 hospitales municipales y los 4 con personal contratado por el gobierno municipal de La Paz, porque si no lo hacemos, hacer el trámite para tener ese personal médico nos va a tener a nuestros hospitales sin funcionar y seguramente vacíos. Y ese es otra vez un costo que asumimos nosotros y que teóricamente no deberíamos asumir. Esta es la inversión pública de los gobiernos municipales capitales de departamento. Este es el dato del año 2015, porque del 2016 todavía no está publicado, pero una vez más el municipio de La Paz es líder en su ejecución en inversión de entre todos los municipios capitales del departamento, con 83%. Esos son datos oficiales del Viceministerio de Inversión Pública. Y aquí es donde se invierten los recursos: infraestructura pública, salud, deportes, gestión de riesgos, educación, transporte, desarrollo económico, desarrollo social, seguridad ciudadana, etc. Con nuestros recursos propios y con las transferencias. Claro, vuelvo a decir, yo siempre quiero que tengamos en mente esto. Esas transferencias que vienen del gobierno nacional hacia nosotros son provenientes de nuestros propios recursos, porque nosotros pagamos esos impuestos que son administrados a nivel nacional. Adelante. Adelante. Otro dato importante: reducción de pobreza. En línea de pobreza, eso significa ingresos. Del 2004 al 2012 se ha reducido la pobreza, en línea de pobreza, en 33%. De necesidades básicas insatisfechas, de 34% a 19%. ¿Producto de políticas nacionales en parte? Sí. ¿Producto de políticas municipales en gran parte? Sí. Prueba de eso, la mejor prueba de eso, es el programa Barrios de Verdad, que, como bien saben nuestros vecinos y nuestros dirigentes, es un programa clave para enfrentar la pobreza en las áreas alejadas del centro de la ciudad y para mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios. Prontito vamos a llegar a la inauguración ya del Barrio de Verdad número 100 en la ciudad de La Paz. De los 600 que tiene, vamos a inaugurar este año ya el barrio número 100. Adelante. Empleo. La población ocupada en el municipio asciende a 429.000 personas. Alrededor de 103.000 están ocupadas en el comercio, 101.000 en ocupaciones profesionales y de otras ramas. Así se compone aproximadamente los indicadores de empleo que tenemos en el municipio. Trabajadores de servicios, independientes, de la construcción, técnicos, empleados públicos, etcétera, etcétera.
En el municipio de La Paz existen 54.300 personas desempleadas. Este dato es muy preocupante por una razón. Esos 54.000 son jóvenes que no están estudiando ni están trabajando. Ese es un sector en el que como Estado nacional, departamental y municipal hay que ponerle mucha atención. No es solo el caso de La Paz. La gran mayoría de la población desocupada en el país son jóvenes. Y son jóvenes que no están estudiando, eso es lo más grave. Entonces uno se pregunta, ¿qué están haciendo? Si no están estudiando y no están trabajando, significan un riesgo potencial para ellos mismos, en primer lugar, y también, por supuesto, para el conjunto de nuestra comunidad. El gobierno municipal generó más de 40.000 empleos en la gestión 2015, 5.000 directos y 36.000 indirectos. Ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, los directos que contratamos para nuestras propias competencias, pero el conjunto de obras y de servicios que contrata el gobierno municipal constituyen 40.000 empleos generados de manera directa e indirecta por el municipio en La Paz. Adelante. Vamos a ir terminando con algunos datitos importantes sobre las principales competencias que tenemos los municipios. Municipales. Tenemos 212 infraestructuras educativas que albergan a 400 unidades educativas. Ahí están distribuidas por distritos y el número. Adelante. En los últimos 10 años se han invertido cerca a 1.000 millones de bolivianos en educación, 165 millones para construir 38 infraestructuras nuevas, totalmente nuevas, y las refaccionadas. Si a esas 38 construidas por el municipio le sumamos las 8 que ha construido el programa Evo Cumple en el mismo periodo, estamos hablando de 46 unidades educativas nuevas en el municipio de La Paz, que existen en el municipio de La Paz en los últimos 10 años. 73 millones para mobiliario escolar, 462 millones para el desayuno escolar, 33 para salas de computación, 154 millones para mantenimiento y 44 para la mochila escolar y los textos escolares que se entregan todos los años a nuestros estudiantes de las escuelas públicas. Esta es también cómo se ha programado y se ha ejecutado la inversión en materia de educación en el municipio en estos últimos 10 años. Adelante. Adelante. Salud. El municipio de La Paz cuenta con 67 centros de salud de primer nivel, 4 hospitales de segundo nivel, al que estamos sumando Cotauma, que vamos a inaugurar en unos 2 meses, y por supuesto el complejo hospitalario de Miraflores, que depende de la gobernación. 500 millones de bolivianos se han destinado en los últimos 10 años exclusivamente a salud. Mucho se dice que en estos 10 años de bonanza económica que ha tenido el país, muchos recursos en municipios, en gobernaciones, en otros niveles, no se han utilizado bien. Si hay algo que sí ha hecho el gobierno municipal con esa bonanza económica, ha sido utilizar bien recursos, construir los centros de salud y, por ejemplo, estos 4 hospitales de segundo nivel construidos específicamente con recursos municipales y que tiene nuestro municipio actualmente.
92 millones en equipamiento, 177 en los seguros, 32 para la refacción de centros de salud y 200 millones destinados a los 4 hospitales nuevos y a 16 centros de salud nuevos en el municipio de La Paz. Adelante. Este es el déficit que tenemos todavía en el municipio. A pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho en salud, necesitamos todavía construir un hospital de segundo nivel, San Antonio, que ya estamos expropiando el terreno, como saben ustedes, para poderlo construir, y 3 establecimientos de primer nivel. Con eso vamos a poder cubrir el déficit que tenemos de servicios de salud en el municipio, con recursos exclusivamente del municipio. Y la incorporación de profesionales, que también va a significar, por supuesto, un costo para el municipio en la medida en la que contrataremos los profesionales para que nuestros hospitales tengan el personal que se requiere. El equipamiento que todavía resta en los distintos centros de salud, los seguros que paga el municipio de La Paz, 123 millones se destinan anualmente de los recursos del municipio para los seguros de salud. 123 millones se invierten en los seguros de salud con recursos municipales. Servicios básicos. Aquí, como ustedes saben, tenemos todavía una deficiencia en la instalación de redes de agua, particularmente en el área rural, donde estamos avanzando y tenemos que seguir haciendo en Ampaturi específicamente, y por supuesto los proyectos que tienen que seguirse haciendo en materia de energía eléctrica y sobre todo de alcantarillado, de la renovación del sistema de alcantarillado que necesita la ciudad. Al menos 20% del sistema principal de distribución de agua debe ser reemplazado, con una inversión de 92 millones de dólares, que es lo que se calcula que necesita el municipio o que se necesita invertir en el municipio para cubrir este déficit de servicios básicos, y principalmente estamos hablando de agua potable. Seguridad ciudadana es el último tema. La inversión en seguridad ciudadana asciende a 153 millones en los últimos 10 años. Como saben bien nuestros vecinos y dirigentes, hemos invertido construyendo todas las estaciones policiales en los macrodistritos, el Centro Nacional, hoy día municipal, de monitoreo y videovigilancia, la nueva estación de bomberos y por supuesto también el equipamiento que se le ha entregado a la policía en estos últimos años. Cerca de 300 vehículos nuevos se le ha comprado a la policía en estos últimos años para las tareas de seguridad ciudadana. Muy bien, ese es un tema que hay que debatir. Ayer hubo la cumbre de seguridad ciudadana y nuevamente se planteó esta necesidad de que incluso los municipios ya no queremos invertir más en construir módulos, ¿no? Porque como siempre se dice, construimos módulos y ahí ya no están policías, ahí se esconden los maleantes. Bueno, hay un compromiso del ministro y del gobierno efectivamente para poder aumentar la cantidad de efectivos policiales que se necesita, y creo que ese dato está justamente más adelante. Tres módulos policiales más necesitamos y una EPI en el distrito 19. Eso es lo que se está planificando hacia adelante y ojalá podamos contar con los recursos para poder cubrir esta necesidad. Y por supuesto la necesidad de tener más policías. El déficit que tenemos de policías en el municipio es de 1.800 policías para cubrir las necesidades de seguridad y de vigilancia que tienen nuestros habitantes. Muy bien.
Quiero finalmente terminar esta presentación, esta exposición, queridos hermanos, hermanas, señalando cuáles son las expectativas que tiene el municipio de La Paz en relación al pacto fiscal. Adelante, por favor. Que sea el pacto fiscal un proceso transparente, participativo, democrático y respetuoso de la Constitución y de las autonomías. Que se encare y se subsane la actual distribución de recursos que genera desequilibrios verticales y horizontales con las consiguientes inequidades, como lo hemos visto en los cuadros. Que se respeten las competencias asignadas a cada nivel del Estado y se garanticen recursos para cumplir con esas competencias. Que se clarifiquen las competencias, aquellas donde existen todavía duplicaciones y solapamientos en la prestación de servicios, como el tema de agua, por ejemplo. Que se evite la confusa acumulación de instituciones estatales en el ejercicio de las prestaciones e inversiones públicas. Es decir, nosotros tenemos una entidad o una dirección para construir escuelas, pero hay otra dirección que también construye escuelas. No, eso tiene que resolverse. Tenemos que planificar, por ejemplo, la construcción de infraestructura educativa de acuerdo a los planes que tengamos cada uno de los municipios. Que se desarrollen parámetros de reasignación de recursos y creación de fondos destinados a equilibrar la carga de gasto que tenemos y que está concentrada en los municipios capitales. Este problema que decíamos, de que La Paz está absorbiendo o está recibiendo o prestando servicios a los habitantes del área metropolitana, lo tiene Santa Cruz, lo tiene Cochabamba, porque es un problema de las áreas metropolitanas y por eso estamos planteando que se creen fondos para equilibrar estos gastos. Que el gobierno central se comprometa en el marco del diálogo hacia el pacto fiscal a suspender toda medida que disponga de recursos financieros de las entidades autónomas. Porque si estamos discutiendo el pacto fiscal, si estamos dialogando sobre los recursos, no puede ser que en ese proceso de definición nuevamente vengan leyes que nos digan este porcentaje de sus recursos se destina a esta nueva cosa, a esta nueva cosa. No. Tiene que suspenderse esta acción y nos tienen que permitir generar un escenario de diálogo transparente, respetuoso entre nosotros, pero sobre todo que nos lleve a definir las prioridades que tenemos como Estado. Que se eliminen las contradicciones que existen todavía entre la ley de autonomía y algunas otras leyes sectoriales. Que se revise y modifique la ley 777 de planificación del desarrollo, que también avasalla y solapa competencias que son exclusivamente municipales. Que se subsanen los errores cometidos en el censo, en desmedro de los intereses de La Paz. Que se considere, esto es muy importante, que se considere y se aplique un modelo de financiamiento específico al carácter del municipio de La Paz en su condición de ser sede de gobierno. Que se efectúe una revisión de la distribución de recursos provenientes de las recaudaciones IVA, IT, los que están vinculados a la coparticipación, en función de los niveles de aporte del municipio paceño, es lo que decíamos. La coparticipación tributaria que administra el gobierno nacional, que la distribuye a todo el país, quienes más aportamos a esos ingresos es el municipio de La Paz, que es donde más se pagan los impuestos vinculados a la coparticipación. Que se desarrolle una política de compensación entre municipios ante las subvenciones que existen en materia de servicios básicos. Por ejemplo, que se redefine el sistema tributario nacional, permitiendo a los gobiernos autónomos ejercer su competencia tributaria, creando sus impuestos
y estableciendo un código tributario municipal. Porque aquí, viceministro, el código tributario que rige en general los impuestos nacionales, que además viene de mucho tiempo atrás, ya no se adecua a los impuestos y a la forma de aplicar y de ejecutar los impuestos de las entidades autónomas. Y ahí tenemos un montón de dificultades que no se pueden subsanar porque el Código Tributario es de aplicación obligatoria para el cobro de los impuestos municipales. Que se respete a los consejos municipales en relación a la atribución para la aprobación de planes y presupuestos y sus modificaciones. Que se respeten las leyes municipales generadas en relación a las competencias exclusivas. Que se establezcan mecanismos claros, definidos y expeditos para el acceso de los municipios a fuentes de crédito y donaciones, para garantizar la independencia y la autonomía y simplemente basados en los criterios de eficiencia. Si uno es eficiente, si gasta bien sus recursos, si tiene controlada su situación financiera, ¿por qué tenemos que hacer trámites de años y años para la aprobación de recursos de créditos que, como hemos mostrado, nos podrían ayudar enormemente a resolver estas dificultades que se han presentado por la disminución de recursos? Estos preceptos, estas conclusiones son las que queremos de manera respetuosa, viceministro, que se recojan en esta discusión del pacto fiscal. Como verá usted, no es solo un tema de recursos, no es solo que estamos diciendo necesitamos más recursos, no, también estamos diciendo coordinemos mejor con gobernación, con gobierno nacional, para que nuestras inversiones tengan mejor efecto en la población. No es solo el tema de recursos, es un tema de coordinación, de definir mejor cómo juntos podemos encarar los desafíos que tenemos como país para reducir más la pobreza y, por supuesto, para generar y traer mayor bienestar y mayor progreso a nuestro país. Muchas gracias.